Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Así es. Hermanos, por favor pongámonos de pie. Vamos a orar antes de iniciar el sermón de esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí. Y queremos pedirle, Señor, que sea usted disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, para esta palabra que vamos a recibir, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, a estar concentrados, en formar reverencia, Señor, y aprender todo, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Hermanos, para nadie, para el mundo, no es un secreto de que la familia está en constante riesgo. La familia día a día, hermanos, tiene un riesgo latente. Aparte de los ataques estratégicos del enemigo, ya sea redes sociales, ya sea la parte económica, ya sea la ideología, el feminismo, la familia está en constante riesgo. Y hermanos, estos riesgos también son internos. Viene desde adentro, no solamente desde afuera. Cuando revisamos rápidamente cómo está nuestra familia, nos damos cuenta que hay factores que ponen en riesgo nuestra familia. Nos ponemos a pensar cuáles son esos factores y seguramente uno de ellos es la comunicación. Un ejemplo, sin nombrarlos mucho. Y estos factores, hermanos, ponen en riesgo principalmente a los esposos. Sí, señor. Nos ponemos a pensar y es así. Y resulta que el rol de cada uno está deteriorado. El liderazgo de cada uno está vulnerable por estos factores internos. Nos damos cuenta que hay escasez de orden, de autoridad, sujeción y respeto dentro del matrimonio. Y seguramente usted estará sentado en esa silla, hermanos, y estará pensando alguno de ellos, algunos de esos factores que pueden estar en riesgo su familia, sobre todo su matrimonio. Hermanos, y déjenme decirle que esto no viene desde ahorita. Esto se viene presentando a lo largo de la historia y, mejor dicho, al inicio de la historia. Y cuando nos damos cuenta, el inicio de la historia es la creación. Estaba Adán y Eva. El Señor les dio a cada uno un propósito. Les dio a cada uno responsabilidades específicas y responsabilidades mutuas. A los dos. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, señorearse de los animales, de todo. Eran los gobernadores de esta tierra. Pero resulta, hermano, que todo marchaba bien al inicio. Pero hay algo que sucede en el matrimonio y es el descuido. Adán y Eva se descuidaron y desobedecen la palabra de Dios. Pecan. Y resulta que cuando lo hacen, nos damos cuenta que el rol de cada uno no se estaba cumpliendo. El rol de Adán no se estaba cumpliendo y el rol de Eva tampoco se estaba cumpliendo. Y ya conocemos la historia cuando Dios llama a pedir cuenta a Adán y Eva y Adán dice, la mujer que tú me diste. O sea, no solamente la mujer era culpable, sino también Dios, porque tú me diste esa mujer. Empezaron las excusas. Y cuando va Eva le dice, la serpiente me engañó. Hermanos, empezaron las excusas el uno al otro para justificar su desobediencia a la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que se descuidaron y que el rol de cada uno no se estaba cumpliendo. Ahora, la pregunta es, para ustedes, ¿esto pasará en la familia? Y ustedes que están casados, esto pasará dentro del matrimonio. Habrán excusas del uno al otro, habrán, digamos, quejas, justificaciones. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuáles son algunas posibles de estas quejas? Y seguramente son algo parecido a esta. Oye, es que tú llegas de la casa, del trabajo, y te sientas. Yo estoy todo el día aquí trabajando en la casa, limpiando, ordenando los niños, y tú llegas y te sientas. La mujer dirá, es que estoy todo el día en la casa, con los niños, con la limpieza, y tú pretendes llegar y sentarte aquí, y no me ayudas. Un ejemplo. Y habrán otras excusas como que no me respeta,
no me ama, tú eres tú, yo soy yo, tú no haces esto. Y empiezan las excusas. Y empieza la palabra, no soy yo, eres tú. O sea, no soy yo, eres tú que estás haciendo. Hermanos, y esto puede suceder dentro del matrimonio. En oportunidades, bueno, no se llama oportunidades, pero he escuchado esto. Dentro del matrimonio. Y eso no puede ser así. Y resulta, hermanos, que para todo este desorden que existe, hay una solución. Y esta solución siempre, hermanos, va a ser bíblica. Siempre la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 5, del versículo 21 al 26, dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Para empezar, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A las mujeres le dieron una gran responsabilidad y es respetar a sus esposos, ¿no? Y al hombre también se le dio otra gran responsabilidad de amar a sus mujeres. Y no es que solamente la mujer debe respetar y solamente el hombre debe amar, sino que casualmente esas son las cosas que más le dificulta al hombre y que más le dificulta a la mujer. Porque los dos tienen que amar, los dos tienen que respetarse y los dos también tienen que sujetarse en el liderazgo de cada uno. Eso ya lo vamos a ver. Hermanos, y es interesante y es emocionante, hermano, porque a mí me da emoción, no sé usted, que el Señor va ordenando todo en su palabra. El Señor va poniendo orden en cada área de nuestras vidas, en el matrimonio, en nuestra vida personal. El Señor es maravilloso, hermano, porque aquí encontramos todo el orden. Y resulta que como al inicio con Adán y Eva, actualmente en los matrimonios pueden haber excusas. Pueden haber esos factores que ponen en riesgo el matrimonio, con tal de no obedecer la palabra de Dios. Los hombres dirán, como Adán, la mujer que tú me diste, sin contar ciertas cantidades de excusas, ¿no? Y las mujeres harán como Eva, harán todo lo posible para no obedecer y se justificarán por eso. Y hermanos, primero, antes de hablar los versículos, tenemos que entender que la relación es mutua. En el matrimonio la relación es mutua. Por ejemplo, usted va a un trabajo y usted primero conoce las condiciones salariales. Usted primero conoce dónde queda el trabajo, qué horario va a ser el trabajo. Usted conoce las normativas de ese trabajo para usted luego decir sí, acepto. Eso es el trabajo, ese es el matrimonio. Usted primero tiene que conocer lo que es el matrimonio. Primero tienes que entender lo que significa el matrimonio ante Dios. Entender lo que significa ser una esposa y entender lo que significa ser un esposo. Tienes que conocer todo eso antes de decir sí, acepto. Porque usted cuando dice sí, acepto, usted lo hace de forma voluntaria. Nadie lo obligó a aceptar el trabajo y nadie lo obligó a casarse. Usted aceptó, hermano. Ahora, ¿qué sucede? Que usted debería primero conocer el rol y sus responsabilidades dentro del matrimonio. Conocer hasta dónde llega tu autoridad, conocer hasta dónde llega tu rol, conocer hasta dónde llegan tus responsabilidades, conocer tu posición, porque es un trabajo de uno solo. Es un trabajo, hermano, de dos que forman uno solo. ¿Sí me explico? Uno solo. No es un trabajo individual. Cada quien hace su parte, pero a la vez es una sola línea, no dos líneas paralelas. Eso es el matrimonio. Ahora, usted aceptó y fue de forma voluntaria. Yo estoy seguro de eso. Usted aceptó y fue de forma voluntaria. Ahora, para que todo esto funcione, para que el matrimonio funcione como es debido, debo ver cómo es mi andar
en el Señor. Si es en el mundo o si es en el Señor. Porque de esto dependerá que nuestro matrimonio glorifique a Dios. Cuando nos vamos a Efesios, capítulo 5, nos vamos primero atrás, al 18 al 20. Dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En pocas palabras, no te llenes de las cosas del mundo, porque hay disolución. Si tú estás más en las cosas del mundo, es probable que tu matrimonio no esté bien ante los ojos de Dios. Porque esta pregunta es, por ejemplo, entre ustedes hablan de un tema bíblico. Entre ustedes cantan una alabanza. Entre ustedes se habla una porción de la palabra. Entre ustedes están alegres alabando al Señor. Si hay deficiencia en eso, seguramente el matrimonio no está marchando como es debido. Porque usted primero tiene que estar lleno del Espíritu. Tiene que estar lleno del Espíritu. Y dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para lograr que el matrimonio glorifique a Dios, cada uno en sus responsabilidades, cada uno en su rol, primero debo de andar en el Espíritu. Primero debo andar lleno del Espíritu Santo, en obediencia y en el temor de Dios. Porque el temor de Dios, en Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. Dice más allá, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Ese es el temor a Dios. Ahora, ¿qué aplica esto en el matrimonio? En el matrimonio es aborrecer el mal que como esposos podemos hacer a nuestra pareja. El mal, ¿cómo así? No respetar, mentir, tener arrogancia, tener una boca perversa, como dice Proverbios. Ese mal que nosotros podemos hacer dentro del matrimonio, levantar la voz, no tener un gesto de amor. Eso es el mal que dentro del matrimonio podemos hacer, porque debemos andar lleno del Espíritu. Aquí hay dos imágenes que quiero mostrar para entender un poco más cómo es esto de andar en el Espíritu y cómo nos ayudará a andar en el Señor. Mientras que el matrimonio esté alejado de Dios, mientras que el matrimonio no esté lleno del Espíritu, no esté lleno del temor de Dios, no esté alabando al Señor, no esté en la palabra, el matrimonio va a estar lejos de Dios y van a estar lejos uno del otro, si no estamos llenos del Espíritu. Pero si andamos en el Espíritu, en el temor de Dios, en la alabanza, en la palabra, vamos a estar de esta manera, más cerca de Dios, y obviamente cada uno va a estar más cerca. Esa es la única manera para andar glorificando a Dios en nuestro matrimonio. Y si aprendiéramos, hermano, primero esto, antes de casarnos, seguramente nos ahorraríamos mucho tiempo en temas de matrimonio. Así que, hermanos, andando en la palabra, andando llenos del Espíritu y en el temor de Dios. Ahora, mujeres, esposas, Efesios 5, 22 al 24. Dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La sociedad se ha rebelado contra estas palabras. La sociedad, lo que es el feminismo, las ideologías, se han rebelado contra esta porción de la palabra. Y resulta que dentro del mismo cuerpo de Cristo, la iglesia, hay irreverencia en estas palabras y poco respeto en estas palabras. Y resulta que el machismo las aplaude. Hermanos, y resulta que a lo largo de la historia, esta porción de la palabra ha sido mal interpretada. Se ha sacado fuera de contexto
para doblegar, para manipular, someter y controlar a su antojo a la mujer. Y no se ha usado para darle el honor que se merece la palabra de Dios en cuanto al orden establecido por Dios. Porque, hermanos, esto es un honor. Porque la sumisión, mujeres, es en esta parte usado en un término militar. En aquella época era lo que se usaba. El pueblo eran guerreros y pertenecer a la parte de la guerra, o sea, en la milicia, era un honor, era algo honorable, se respetaba el orden. Y aquí es colocarse en el rango de autoridad correspondiente de forma voluntaria. Eso es la sumisión. Y es lo que se hacía dentro del cuerpo de la milicia. Colocarse en el rango de autoridad correspondiente de forma voluntaria. Esto da la idea de orden, autoridad, respeto y sujeción dentro del matrimonio. Pero esto no da la idea, hermanos, de que el matrimonio es un cuartel. Porque es fácil sacar de contexto la palabra de Dios. Esto da la idea, hermano, de autoridad voluntaria. No obligada, hermano. La palabra dice, hijos, obedezcan, siervos, obedezcan. Y a las mujeres se le dice, como a sus propios maridos, como al Señor. En la traducción original. Como a sus propios maridos, como al Señor. Dándole idea, hermano, de ese orden de autoridad. Ahora, tu sujeción no implica ser inferior. Tu sujeción no implica ser menos fuerte. Tu sujeción no quiere decir que eres menos sabia. Tu sujeción no quiere decir que eres menos hábil ni nada de eso. Todo lo contrario, se necesita la llenura del Espíritu para andar en la sujeción. Se necesita, hermano, el Espíritu para sujetarse a las autoridades de forma voluntaria. Como decía mi hermano Ali, la humildad. Se necesita eso dentro del matrimonio y dentro de las iglesias. Ahora, Jesús, siendo parte de la Trinidad, Él no escatimó en sujetarse en el rol que les correspondía. Llegó a esta tierra, se sujetó a sus padres, se sujetó a las autoridades de la época, siendo Jesús el más grande de todos. Y Él se sujetó. Nos dio, hermanos, ese gran testimonio para que nosotros también lo imitáramos. Ahora, cuando dice en Efesios 5:24, sujetarse a su esposo en todo, ¿qué quiere decir en todo? En todo, ¿no? Pero no en todo lo que se le ocurra al esposo. ¿Ok? No todo lo que a él se le ocurra, sino a todo dentro del temor de Dios. Porque si él está dentro del temor de Dios, va a gobernar el matrimonio de una forma honorable, que glorifique a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay sujeción en el matrimonio? Hay pecado, hermano, hay desobediencia. Cuando Eva fue tentada por la serpiente, ella no consultó a Adán. Ella tomó una gran decisión sacando a su esposo de la ecuación. Ella tomó una decisión sin escuchar la voz de Dios a través de su marido. Ahí fue donde hubo esa desobediencia. Ahora, esto nos recuerda que dentro del matrimonio todo se debe de conversar, todo se debe de hablar y entender que las decisiones finales la toma el esposo dentro del temor de Dios. Eso es lo que sucede dentro del matrimonio. Ahora, tu rol, esposas, mujeres, si usted está casada, tiene responsabilidades en el matrimonio. Y una de ellas, mejor dicho, la principal de ellas, es ser una ayuda idónea. Ahora, ¿qué es ser una ayuda idónea, hermanas? ¿Qué es ser una ayuda idónea? Cuando vamos a la traducción de la palabra ayuda, quiere decir él o la que salva, él o la que socorre, él o la que auxilia, la que salva. Esa es la responsabilidad principal de la mujer. Auxiliar, salvar y socorrer a su familia. Salvar, socorrer y ayudar a su esposo. Hermanas, y eso es algo honorable. Esto me recuerda a una porción de una película que hay una torre gigantesca
y una de sus columnas, 4 columnas, sujetaban la torre, el equilibrio, y una de esas columnas fue derrumbada. Y en la película habían unos robots, y el que los controlaba le dice a uno de ellos, le da la orden de que se pusiera como en forma de columna. Se puso haciendo la simulación de esa columna. Hermanos, y esa torre no se cayó porque estaba el robot haciendo la simulación de una columna. Pues, esposas y mujeres, ustedes son eso para el matrimonio. Ustedes son ese pilar que sostienen a la familia. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta de la gran responsabilidad que ustedes tienen y lo que significa esa palabra de ayuda idónea. A mí me da emoción, hermanos. Y a usted le debería dar emoción esa porción de la palabra. Y cuando nos vamos a Proverbio, nos dice otras palabras más. Pero en esa parte de ayuda idónea en el matrimonio, se lo voy a poner un poquito más claro. Por ejemplo, si usted ve que su esposo no ora, si usted ve que su esposo no está leyendo la palabra, usted tiene que acercarse de forma sabia, como la ayuda idónea que usted es, y decirle, amor, no estás leyendo la palabra. Amor, no estás orando. Amor, vamos a leer junto la palabra de Dios. Esa es la ayuda idónea dentro del matrimonio. La pregunta es, ¿usted está cumpliendo su rol de ayuda idónea en el matrimonio? Estas respuestas se las da el Señor, mis hermanos. Ahora, en Proverbios, capítulo 31, nos habla de cómo es la mujer virtuosa y también nos habla de cómo es esa esposa que debe andar en el matrimonio. Y le voy a decir unas palabras a lo largo de todo este capítulo. Dice la palabra, con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso. No tiene temor de la nieve porque su familia está vestida de ropas dobles. Abre su boca con sabiduría. Considera los caminos de su casa. Y el 23, algo muy interesante, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El marido es conocido gracias a esa ayuda idónea que es la mujer. Imagínense ese honor para el hombre, que sea reconocido por su mujer, por la ayuda idónea que ella es, por el testimonio que ella da dentro de la familia y fuera de la familia. Y esposos, ustedes deben sentirse orgullosos de eso, de tener una ayuda idónea de esa manera. Ahora, hombres, esposos, la palabra en Efesios 5, del 25 al 29, dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para la mujer hay una gran responsabilidad y es ser ayuda idónea. Grande esa responsabilidad. Para el hombre, la principal es ser guía, enseñar y amar a sus mujeres. Hermanos, cuando vemos Génesis, los primeros capítulos, cuando Adán vio a Eva, él dice, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Ustedes se imaginan a Adán celebrando, contento, viendo a la mujer, diciendo, wow, ella es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Imagínense esa celebración. Ahora, pasó el tiempo. Digamos que pasó poco tiempo y ya Adán se estaba quejando. ¿Qué pasó con esa emoción con los esposos? ¿Qué pasó con esa emoción cuando vieron a sus esposas cuando se casaron? ¿Qué sucedió
en ese momento? ¿Cuánto duró la emoción? Ahora, cuando vemos Colosenses, capítulo 3 y el 19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando nos ponemos a pensar cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos, eso es lo más emocionante que uno puede leer en la palabra de Dios. Él sufrió por la iglesia. Él recibió golpes por la iglesia, insultos por la iglesia, recibió traición, lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron. Y él no abrió su boca diciéndole a Dios, la iglesia que tú me diste. Él no abrió la boca para quejarse ante Dios. Él amó a la iglesia sacrificialmente, desinteresadamente. Ahora, el Señor nos pide a nosotros, hombres, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, si tenemos una gran responsabilidad como hombres, como esposos, de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Aguante todo por su esposa. Ámela, guíela. Que ella grita, levanta la voz, ámela, enséñala, porque también es su deber enseñarle en la palabra. Que ella es un poco desobediente, que ella no se sujeta, es su deber guiarle en la palabra y amarla y enseñarle. Cuando dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acohereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Ahora, esa parte, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, no quiere decir que la mujer sea débil. No quiere decir que ella lo sea. Porque cuando usted agarra una copa, por ejemplo, y la pone al fregador, usted quita todas las cosas a su alrededor para que esa copa no se vaya a estillar. Usted agarra una esponja, la más blandita, y usted lava esa copa con mucho cuidado de no golpearla con los extremos del fregador. Y cuando la va a colocar a secarse, usted la voltea de una manera que no se vaya a caer. Usted tiene sumamente cuidado con esa pieza, en este caso una copa, porque usted quiere y cuida esa copa. De la misma manera, hombres, ustedes deben tratar a sus mujeres de una forma sabia, no siendo ásperos con ellas, dando honor como a vaso más frágil. No porque sea débil, como ya les dije, sino porque se lo merece. El cuidado que debes de tener con tu esposa. Ahora, tu rol, hombres, lideren con sabiduría, no sometimiento, que eso no es autoridad. Recuerda que ella también es una hija de Dios. Interesante, ¿no? Ella también es una hija de Dios. Y tú también vas a rendir cuenta de la forma en que la tratas, de la forma en que le hablas, y cómo la guías y qué le enseñas. Ahora, cuando pecan, cuando sucede el pecado, ¿a quién llama Dios a rendir cuenta? La mujer pecó, pero llamó al hombre a rendir cuentas. Y en pocas palabras, dice más adelante en la palabra, en el Nuevo Testamento, que el pecado entró por Adán. ¿Por qué? Porque él era responsable de su esposa. Él es la cabeza de su esposa y él no cumplió el rol que le correspondía. Hermanos, cuando se peca, Adán estuvo presente. No podemos decir que al lado de ella, pero estaba presente en el mismo lugar. Y cuando Eva le da el fruto, él no cuestiona, no dice nada. Agarra y come. Y el error de Adán fue quedarse en silencio. Resulta que muchas veces en el matrimonio el error del hombre es quedarse en silencio. No tener el rol que le corresponde. ¿De dónde sacaste este fruto del árbol? ¿Quién te lo dio? Ya va, vamos a tomar una decisión juntos. Vamos a orar. Se quedó en silencio. Y ahí el desastre que vemos. Hombres, vamos a rendir cuenta.
de nuestra autoridad, de nuestro compromiso, de nuestro rol. Ahora, debemos de gobernar nuestro hogar de una manera muy sabia, con mucho cuidado, porque somos responsables de los actos de cada miembro de nuestra familia. Y debemos meternos en la palabra y pedirle a Dios que nos ayude en esto. Ahora, proveer para el hogar, pagar las cuentas en el hogar, no es suficiente. Tienes que ser hombre. Tienes que ser un esposo para tu esposa. Porque pagar las cuentas no te hace hombre. Pagar las deudas, traer el sustento del hogar, no te hace un buen esposo. Porque eso lo puede hacer un incrédulo. Fácilmente lo va a hacer un incrédulo. Pero tienes que ser como Cristo, que cuidó a la iglesia, hermanos. Que la amó de tal manera que dio su vida por ella. Imagínense el grado de amor. Y nos ponemos a compararnos con Cristo. No estamos amando a nuestras esposas de la forma que Dios quiere. Ahora, cuando dice para lavarla, santificarla y presentársela a sí mismo, eso es una muestra, hombres, de que nuestra responsabilidad también es enseñarle a nuestras esposas la palabra de Dios. Meternos en la palabra para enseñarles a ellas. Hay casos donde el matrimonio, donde el equilibrio, tiene que ser el hombre que esté más metido en la palabra. Tiene que ser el hombre que enseñe a su mujer. Y en muchos casos es la mujer que está más metida en la palabra, que está más metida en oración, que está más metida en estudios bíblicos, en prédicas, en reflexiones. Y el hombre le invierte poco tiempo a esto. Este manual tan maravilloso que es la palabra de Dios. ¿Cómo vas a enseñar a tu esposa como Cristo te manda si no estás en la palabra? Y esto es para todos nosotros, hermanos. Ahora, ayuda idónea. Si nosotros, hombres, esposos, no integramos a nuestras esposas en los planes, en los proyectos del hogar, estamos privando a la mujer de su propósito, de ser una ayuda idónea. Y no es que ella es la que friega, es la que lava, mientras que yo salgo a trabajar. No solamente es su responsabilidad. No es que ella se va a encargar de los niños solamente mientras que yo salgo a hacer otras cosas. Imagínense a Adán en el huerto, en Edén, diciéndole a Eva, Eva, yo voy a hacer estas cosas, me voy a sentar aquí, tú te vas a encargar de recoger las hojas secas, te vas a encargar de darle comida a los animales, me vas a traer un cabrito. ¿Se imaginan a Adán haciendo eso? Y Eva haciendo todo. Hermano, déjeme decirle que su esposa no es un robot. Su esposa no es eso. Ella es la ayuda idónea en su matrimonio, en su familia. Y tenemos que darle la libertad de que nos ayude en nuestro liderazgo, en nuestro pastorado, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Porque, hermanos, yo no sé qué decir mi esposa. Y es así. Esa es la ayuda idónea. Ahora, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que esas luchas en el matrimonio tienen que acabar. Porque Cristo llegó a nuestras vidas. Ahora, usted como esposa, tal vez, y como esposo, tengas que hacer muchas cosas para cambiar. Y estoy seguro de eso, para mejorar. Y usted como esposa, tal vez tenga las cosas en orden en tu hogar. Tal vez tengas todo en orden, la nevera con las cosas que hacen falta, las responsabilidades del hogar. Pero si usted no respeta la autoridad de su esposo, no se sujeta a su esposo y no lo respeta, usted no puede ser una buena esposa. Porque está incumpliendo al principal rol que es ser una ayuda idónea y es sujetarse a su esposo. Que es difícil. Solo lo va a lograr si está lleno del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Ahora, usted como esposo puede proveer para el hogar, puede trabajar, está todo el día en la calle, pero si usted no guía, enseña y ama a su esposa, usted no está siendo un buen esposo, porque está incumpliendo esa parte tan importante que es ser un esposo. Y seguramente tendrás que cambiar muchas cosas para ser una buena esposa. Seguramente tendrás que hacer muchas cosas
para ser un buen esposo. Y usted me dirá, todavía no me he casado. Bueno, pero usted se piensa casar. Y usted a futuro se va a casar. Y si ya están casados, hay mucho por qué aprender, mucho por qué quitar y mucho por qué mejorar. Ahora, yo me imagino esta oración personal para cada uno de ustedes. Y es de esta manera, esta frase. Señor, en el caso del hombre, tú le mandas a mi esposa a sujetarse a un hombre como yo. Ayúdeme a andar sabiamente. Esa sería mi frase, mi oración. Tú le mandas a mi esposa a sujetarse a un hombre como yo. Eso te va a ayudar a pensar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo en el matrimonio. Ahora, las mujeres, me imagino una frase como esta. Señor, usted manda a mi esposo a amar y guiar y cuidar a una mujer como yo. Ayúdeme a sujetarme a la autoridad de mi esposo. Porque seguramente tendrás cosas que mejorar en ese matrimonio. Y muchas cosas de ser ayuda idónea. Ahora, esposas, amen, entiendan, escuchen y respeten a sus esposos. Mujeres, no tomen el papel del hombre. Tome su papel de ser una ayuda idónea. Y hombres, no le des, o mejor dicho, no le dejes tu responsabilidad a la mujer. Se ha escuchado muchas veces en la calle y en las iglesias que dice que mujeres solamente respeten a sus esposos. Respétenle ya. Y hombres le dicen, ámenla, no las entiendan. Se dice, pero resulta, hermano, que eso no es bíblico. Sí tienes que amarla, sí tienes que respetar a tu esposo, porque esa es la parte que más les cuesta al hombre y a la mujer. Pero la responsabilidad es mutua. Hombres y mujeres tienen que amar, entender, respetar al mismo tiempo. Es responsabilidad de los dos. Por favor, Efesios 5, 21 al 27. Y pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. Y vamos a leer juntos, como esposos, como miembros de esta familia, todos estos versículos. 1, 2, 3. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a entender su palabra y sobre todo ser hacedores de ella. Le pedimos, Señor, que nos ayude a ser un esposo conforme a su palabra, a ser una esposa conforme a su palabra. Señor, que nuestro matrimonio, nuestras vidas puedan glorificarle, Padre. Y ayúdenos, Señor, a entender esto para enseñarlo, Señor, a las generaciones que vienen, Señor, para enseñarlos a nuestros amigos, conocidos y vecinos. Le damos gracias, Señor, por su palabra y le pedimos, Señor, que siga bendiciendo nuestras vidas, que siga dándonos la fortaleza, Señor, para continuar y el entendimiento para su palabra. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento.